Bienvenidos a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos por aquí hoy. Soy su amiga y confidente y como siempre me encanta compartir con ustedes las últimas novedades, chismes jugosos y todo lo que está pasando en el fascinante mundo de las celebridades turcas. Y créanme, hoy tenemos un tema que los va a dejar con la boca abierta, un tema que va a hacer que sus corazones latan con fuerza. Hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en un universo de glamour, emoción, pasión y, por supuesto, mucho drama. Prepárense porque vamos a hablar de un encuentro que ha hecho arder las redes sociales, un encuentro que ha enloquecido a los fans, un encuentro que ha desatado un torbellino de especulaciones y que literalmente es imperdible. ¿Están listos? Porque yo sí. Con toda la energía y emoción que me caracteriza. Hoy vamos a hablar de las madres de dos de las estrellas turcas más queridas y famosas del momento, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, como lo escuchan, las madres de estos dos bombones turcos juntas. Y la verdad, es que la noticia y las fotos que han circulado nos dejaron a todos con la intriga al máximo. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué se dijeron? ¿Hablaron de sus hijos? ¿De la posibilidad de, ya saben? ¿Están planeando el Sanemikán de la vida real? Vamos a desentrañar todos los misterios, cada detalle, y a analizar todas las aristas de este encuentro que ha sacudido el mundo de los *dicis* turcos. Pero antes de que nos adentremos en este emocionante tema, quiero pedirles algo: suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque créanme, siempre hay chismes y noticias calientes esperándolos. Y no olviden dejarme sus likes y comentarios, que siempre me encanta leerlos y saber qué opinan. Su apoyo es fundamental para que sigamos trayendo lo mejor del mundo de las celebridades turcas. Ahora sí, pongámonos manos a la obra. La historia de este encuentro comenzó a fraguarse en el imaginario colectivo de los fans hace mucho tiempo, alimentado por la innegable química entre Can Yaman y Demet Özdemir en la serie Erkenci. Pero el punto de ebullición llegó hace unas semanas, cuando empezaron a aparecer fotos en las redes sociales de las madres de Can Yaman y Demet Özdemir juntas, compartiendo lo que parecía ser una agradable tarde. Y claro, las redes sociales, como siempre, explotaron. Los fans, que son los mejores detectives del mundo, comenzaron a analizar cada detalle de las fotos. ¿Dónde estaban? ¿Qué estaban comiendo? ¿Cómo se veían? ¿Sus miradas revelaban algo? Todo. Cada gesto, cada mueca, cada accesorio fue escrutado con lupa. Para que entiendan la magnitud de este evento, hay que recordar que Can Yaman y Demet Özdemir son dos de las estrellas más grandes de Turquía. Han protagonizado juntos la exitosísima serie Erkenci, Pájaro Soñador en español, y la química que tenían en pantalla, y que siguen teniendo, ha dejado a muchos suspirando por un romance en la vida real. Y no es para menos. La conexión entre ellos era innegable, palpable, explosiva. Demet, con su belleza natural, su talento innegable y su sonrisa radiante que ilumina cualquier espacio, y Can, con su carisma arrollador, su físico espectacular que roba suspiros y ese encanto que te atrapa desde el primer momento. Simplemente perfectos juntos. Una combinación que encendió la pantalla y conquistó los corazones de millones. La serie Erkenci fue un éxito rotundo en todo el mundo, no solo en Turquía. La historia de amor entre Sanem y Can, las peripecias de la agencia publicitaria, las locuras de las familias, la moda, la música, la ambientación, todo se conjugó para crear un fenómeno. Y fue tal el fenómeno, que los fans crearon un fandom apasionado, obsesionado con la pareja. Las publicaciones, los vídeos editados, las ediciones de fotos, los fanfics, los hashtags. Todo giraba en torno a Can y Demet. El universo Erkenci se expandió más allá de la pantalla, creando una comunidad global que compartía la misma pasión y el mismo sueño. Y por supuesto, el deseo de verlos juntos en la vida real era inmenso. Las esperanzas de que su amor traspasara la ficción se convirtieron en un anhelo colectivo. Entonces, cuando se supo sobre el encuentro de las madres, la especulación y la emoción alcanzaron niveles estratosféricos. La noticia se propagó como un reguero de pólvora, alimentando la imaginación de los fans. ¿Estaban las madres planeando algo? ¿Estaban tratando de emparejar a sus hijos? ¿Era esto una señal de que el Sanemikán de la vida real, como muchos llaman a la pareja, podrían estar a punto de concretarse? ¿Acaso se estaban sentando las bases de una futura relación que haría realidad los sueños de tantos?
Las teorías eran infinitas. Cada comentario, cada foto, cada gesto era analizado en busca de pistas, de señales ocultas. Para entender mejor la situación y sumergirnos aún más en el contexto de este encuentro, también es importante conocer un poco más a las madres de nuestros protagonistas. Ellas, al fin y al cabo, son figuras clave en la vida de Khan y Demet. La madre de Khan Yaman, Gulden Khan, es una mujer encantadora, con una personalidad vibrante y una gran calidez humana. Es muy activa en redes sociales, donde comparte momentos de su vida, sus aficiones y, sobre todo, su inmenso orgullo por su hijo. Siempre está ahí para apoyarlo incondicionalmente, para defenderlo de las críticas y para celebrar sus logros. Es una mujer que tiene una gran conexión con sus fans y que siempre se muestra cercana, accesible y agradecida por el cariño que le demuestran. Gulden es más que una madre, es una amiga, una confidente, una aliada de Khan en todos los aspectos de su vida. Sus palabras y sus gestos siempre transmiten amor y admiración. Por otro lado, la madre de Demet Özdemir, Aysen Senyer, es una mujer que prefiere mantener un perfil más bajo, pero que también es una figura fundamental en la vida de su hija. Aunque no es tan activa en las redes sociales como Gulden, su presencia y su apoyo son invaluables para Demet. Aysen es el ancla, la base, el refugio de Demet. Siempre ha estado ahí para brindarle apoyo incondicional, para darle fuerzas en los momentos difíciles y para celebrar sus éxitos. Se sabe que tiene una relación muy cercana y especial con su hija, una relación basada en el amor, la confianza y el respeto mutuo. Aunque no se expone tanto en los medios, su influencia en la vida de Demet es incuestionable. Aysen es la guía, la protectora, la que siempre está ahí para tender una mano. Entonces, ¿qué sabemos realmente sobre este encuentro que ha revolucionado las redes sociales y que ha dado alas a la imaginación de los fans? Bueno, lamentablemente la información oficial es bastante escasa. No hubo comunicados de prensa, ni entrevistas reveladoras, ni declaraciones explosivas, ni ningún pronunciamiento que confirmara o desmintiera las especulaciones. Lo que tenemos son las fotos que circularon, que desataron la tormenta, y algunos comentarios de personas que supuestamente estuvieron presentes en el lugar. La discreción ha sido la tónica general, lo que ha alimentado aún más el misterio y la expectación. En las fotos que se filtraron y que inundaron las plataformas digitales, se ve a las dos mujeres disfrutando de una comida en un restaurante, sonriendo y conversando animadamente. Se las ve relajadas, felices, con una complicidad que sugiere una conexión genuina, pasándoselo muy bien. La atmósfera que transmiten las imágenes es de armonía y amistad. Las imágenes, por supuesto, son las que encendieron las redes sociales, porque las especulaciones no se hicieron esperar. Cada detalle, desde la elección del restaurante hasta el tipo de comida que consumían, fue objeto de análisis y conjeturas. Los comentarios de la gente que supuestamente estuvo presente en el lugar sugieren que la atmósfera era muy amigable, que las madres parecían estar disfrutando mucho de la compañía de la otra y que la conversación fluía de manera natural y distendida. Algunos incluso mencionaron que hablaron sobre sus hijos, pero obviamente no se sabe qué se dijeron exactamente. ¿Se habrán animado a hablar de las posibilidades de una relación romántica entre Khan y Demet? ¿Habrán compartido sus esperanzas y deseos al respecto? La imaginación de los fans voló por los cielos, creando escenarios dignos de una novela romántica. Lo cierto es que, más allá de los rumores y las especulaciones, este encuentro es algo muy especial. Es una señal, una pequeña pista, una brisa de esperanza de que al menos existe una buena relación entre las familias de Khan y Demet, lo cual, por supuesto, siembra aún más esperanza en el corazón de los fans. La idea de que las madres se lleven bien y que apoyen una posible relación entre sus hijos es algo que todos los seguidores de Erkencikus anhelan. Ver a las familias unidas es como el preludio de un final feliz. ¿Significa esto que hay una posibilidad real de que Khan y Demet estén juntos? ¿Quién sabe? En el mundo de las celebridades, todo puede pasar. El amor es impredecible y los sentimientos pueden surgir en cualquier momento y lugar. Puede ser que solo sean amigos con una profunda conexión y un cariño especial, o quizás, las madres están allanando el camino para algo más, sembrando las semillas de un futuro romance. Lo único que sabemos con certeza es que la química entre Khan y Demet sigue siendo innegable, que la chispa que los unió en la pantalla sigue vigente y que los fans siguen soñando con verlos juntos, formando una pareja en la vida real. Pero, ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que este encuentro significa algo más que una simple reunión de madres?
¿Creen que hay algo más allá de la amistad? ¿Les gustaría ver a Khan y Demet juntos en la vida real, felices y enamorados? ¿Creen que el destino está escrito o que cada uno tiene el poder de forjar su propio camino? Déjenme sus comentarios, me encanta leerlos, saber qué opinan y debatir sobre estos temas. Ese que tanto nos apasionan. Quiero saber qué piensan. Quiero saber sus teorías. Quiero saber si ustedes también están soñando. Lo que sí es un hecho innegable es que este encuentro ha sido una excelente excusa para recordar la magia de Erkencicus y para revivir la emoción que nos causó ver a Khan y Demet en la pantalla, su complicidad, sus miradas, sus sonrisas, sus abrazos, sus besos. Y por supuesto para seguir soñando. Soñar no cuesta nada, y en el mundo de la farándula, la esperanza es lo último que se pierde. Ahora hablemos un poco de lo que ha pasado con Can Yaman y Demet Özdemir en sus vidas profesionales y personales desde que terminó Erkencicus. Ambos actores han seguido cosechando éxitos y construyendo carreras sólidas y brillantes, demostrando su talento, su profesionalismo y su capacidad de reinventarse. Han demostrado que son mucho más que la pareja de moda, y que tienen mucho que ofrecer. Can Yaman, por ejemplo, ha protagonizado varias series en Turquía, como Bay Jail y Sandokan. Pero lo que realmente ha marcado un antes y un después en su carrera es su incursión en el mercado internacional. Ha participado en producciones italianas como Viola come il mare, donde, por cierto, demostró su talento, su carisma y su dominio del idioma italiano a un público más amplio y diverso. Ha ganado reconocimiento y admiración en Italia, y su fama se ha extendido por toda Europa. Ha demostrado que es un actor versátil, capaz de interpretar diferentes roles y de adaptarse a distintos idiomas y culturas. Además de su trabajo en la televisión, Can Yaman ha sido imagen de diversas campañas publicitarias, colaborando con marcas de renombre internacional, lo que le ha permitido aumentar su visibilidad y consolidar su imagen como un icono de estilo y elegancia. Sigue siendo uno de los actores más solicitados y reconocidos del momento, y su agenda siempre está llena de proyectos interesantes y desafiantes. Su éxito es el resultado de su trabajo arduo, su dedicación y su pasión por la actuación. Demet Özdemir, por su parte, también ha tenido una carrera muy exitosa, demostrando su talento y su capacidad de crecer y reinventarse. Ha protagonizado varias series turcas como Dodune Kaderindir, basada en un libro, donde interpretó un papel dramático que le valió elogios de la crítica y el reconocimiento de sus compañeros de profesión. Ha demostrado su versatilidad como actriz, su capacidad de conectar con el público y su compromiso con su trabajo. Ha interpretado papeles muy diversos, demostrando su talento y su capacidad de adaptación. Ha participado en diferentes proyectos cinematográficos y televisivos, consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas del país. Además, ha trabajado como imagen de diversas marcas de moda, cosmética y joyería, convirtiéndose en un referente de estilo, belleza e inspiración para sus fans. Demet es una actriz completa, que no solo se destaca por su talento, sino también por su elegancia, su carisma y su cercanía con el público. En cuanto a sus vidas personales, ambos han mantenido una cierta discreción, protegiendo su privacidad y evitando exponerse demasiado a los medios. Aunque se les ha relacionado con diferentes personas, ninguno ha confirmado públicamente una relación seria y estable, lo que ha alimentado aún más las esperanzas de los fans de que algún día puedan estar juntos. El misterio que rodea sus vidas amorosas solo aumenta la expectación y el interés. Y hablando de relaciones, es importante recordar que la vida privada de los famosos es eso, privada. No sabemos lo que realmente sucede en sus vidas, ni cuáles son sus sentimientos, ni las decisiones que toman. Lo único que podemos hacer es respetar sus decisiones, su privacidad y su derecho a vivir sus vidas como mejor les parezca, y esperar que sean felices, ya sea juntos o por separado. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues que el encuentro de las madres de Can Yaman y Demet Özdemir es un acontecimiento que ha desatado la locura en las redes sociales, que ha avivado la esperanza de los fans de ver a sus ídolos juntos, que ha reavivado el interés en Erkencicus, y que nos ha hecho soñar una vez más con un final feliz. Aunque no sabemos qué deparará el futuro, lo que sí podemos afirmar es que la conexión entre Can y Demet sigue siendo muy especial, que los fans seguirán soñando con ellos y que la llama de la esperanza sigue encendida. Y eso, amigos míos, es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya gustado, que hayan disfrutado tanto como yo desentrañando este chismecito, que hayan sentido la emoción y la intriga que me invade a mí también.
Espero que se hayan divertido tanto como yo analizando cada detalle, cada foto y cada rumor. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares y sobre todo, dejarme sus comentarios. Me encanta leerlos, saber qué opinan, discutir sobre estos temas que tanto nos apasionan y construir una comunidad de fans entusiastas y apasionados. El chisme y las novedades del mundo de las celebridades turcas los esperan siempre aquí. Muchas gracias por verme. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme, lleno de cariño y afecto, y hasta la próxima. Y recuerden, la magia de los *dicis* turcos siempre nos sorprende. Hasta pronto.